Muy buenas tardes, buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a entrar en la palabra del Señor en este momento. El día de hoy vamos a hablar del ayuno liberador. Estamos en el día número 21 de los 21 días de ayuno que planeamos para este año 2021. Pero esto solamente es un ejemplo. Podemos ayunar todos los días, podemos ayunar a cada mes. Tenemos toda la libertad de parte de nuestro Dios para venir a su presencia en oración y ayuno. El día de hoy vamos a hablar del ayuno liberador. Padre, en este momento venimos hasta tu lugar santísimo por los medios de nuestro Señor Jesucristo, y gracias a tu Espíritu Santo que está con nosotros, que está en el hogar de cada uno de mis hermanos, en el hogar de cada uno de los que están en este momento escuchando tu palabra. Padre, yo te ruego que esta palabra no caiga en saco roto, sino que dé fruto al 100%. Habla, Padre, enséñanos a caminar en el camino que es Cristo, en el nombre precioso de nuestro Señor Emmanuel. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy estamos en el día número 21 de nuestro ayuno y vamos a ver un episodio de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al ayuno. Los invito a que vayamos a Marcos en el capítulo 9 y en el verso 14. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrió a él y le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí encontramos a nuestro Señor Jesucristo en una escena frente a un padre y a un hijo y a una multitud. Y además había escribas
que estaban alrededor de ellos. Había mucha gente. Había mucha gente. De este pasaje para este instante, hablando acerca del ayuno, aprendemos 3 lecciones, que son muchísimas las que podemos aprender de este pasaje, pero en este momento vamos a tocar 3 en especial. La primera: muchas veces la gente hace cosas que no quiere hacer. Este joven echaba espumarajos. Este joven sufría cautivo del espíritu sordo y mudo. ¿Acaso era que a él le gustaba azotarse a sí mismo? No. ¿Acaso era que a él le gustaba tirarse a la lumbre o aventarse al agua para ahogarse? No, de ninguna manera. Él estaba cautivo y él no era capaz de liberarse a sí mismo. Él no era capaz de tener la lucidez de que algo estaba funcionando mal en su vida. Él no era capaz de comprender que no podía liberarse a sí mismo. Lo que aprendemos de esta situación es que hubo alguien que se compadeció, que se dolió y que tuvo misericordia de este joven. En este caso fue su papá. Y su papá aquí claramente le dice al Señor Jesús: creo, ayuda a mi incredulidad. Había un problema de incredulidad. Esta es la segunda cosa que podemos aprender de este pasaje en este instante para este tema acerca del ayuno liberador. El papá se había puesto en el lugar de su hijo. El papá estaba intercediendo por su hijo. Pero también el padre sabía que había incredulidad en él. Sin embargo, la incredulidad no solamente estaba en el padre, sino también en los discípulos. Porque les dijo: ustedes son hombres de poca fe, por eso no pueden echar fuera a los demonios. Entonces, por un lado, muchas veces la gente hace cosas que no quiere hacer porque no pueden liberarse a sí mismos, y es necesario que alguien se duela, que alguien se compadezca de ellos para interceder por su liberación. Segundo lugar, segunda enseñanza: muchas veces nosotros, como hijos de Dios, que buscamos ayudar a los demás, a los que están cautivos, a los que están enfermos, a los que están en problemas, en dificultades, muchas veces nosotros mismos estamos sufriendo incredulidad. Y no solamente nosotros, sino también la persona que está en esa situación. Pero aquí la hermosura de esta enseñanza: el Señor Jesucristo libera de la incredulidad a todo aquel que se acerca a Él. El Señor Jesucristo es poderoso. El Señor Jesucristo desea liberarnos a ustedes y a mí en relación a este problema de la incredulidad. Y la tercera enseñanza que deseo enfatizar en esta mañana, dice aquí el Señor Jesús que la liberación depende de la oración y depende del ayuno. La liberación, la sanidad, la ayuda de Dios, la bendición, atraer la atención de Dios, depende de la oración y del ayuno. Ahora los invito a que veamos un pequeño video. Cuando yo era niño me gustaba jugar con la lupa, con el papel y con la luz del sol. Muy seguramente ustedes también lo hicieron, muchos de ustedes. Y entonces se pone la lupa concentrando los rayos del sol y el papel se quema. Los invito a que veamos este pequeño video.
Agora é só alimentar. Dá trabalho. Você fica debaixo do sol quente. Mas funciona. Muchas veces tenemos problemas en la vida y podemos ir al Padre en oración, rogando por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces esos problemas no se resuelven, o muchas veces esas situaciones no logramos entenderlas plenamente. Y entonces es necesario concentrarnos de una forma más potente en la oración. Y entonces estaríamos hablando del ayuno. Supongamos que nosotros somos el pedazo de papel. Supongamos que nuestras oraciones son los rayos de luz. Y supongamos que la lupa es el ayuno. Cuando nosotros ayunamos, concentramos la potencia de nuestras oraciones para interceder delante del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a todo esto, ¿qué es orar? Orar es hablar, suplicar y rogar a Dios para convencerlo de algo. ¿Y qué es ayunar? Ayunar es abstenerme de comer para hablar con Dios por algo que no entiendo, o por algo que no comprendo, o por algo que yo necesito que Dios haga para alguien o para mí mismo. Aquí no me estoy refiriendo a posesiones materiales. Yo les pido, por favor, que me comprendan que la oración es un medio espiritual. El ayuno es un medio espiritual. Y como tal, son para propósitos espirituales. No es para que yo consiga casas o carros o cuentas bancarias. No, esos serían motivos equivocados. Equivocados. Miren, les voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo cuando nuestros niños estaban pequeños y muchas veces ellos no querían comer. ¿Y qué hacíamos nosotros como padres? Empezábamos a rogarle, ándale hijo, come. Y empezábamos a jugar con ellos con la cuchara y el avioncito para que quisieran comer algo, para que quisieran recibir algo en su boca, pero muchas veces el niño no quería. Cuando nosotros nos abstenemos de comer para hablar con Dios, estamos atrayendo su atención. Pero miren ustedes que el ayuno es para liberarnos. El ayuno es para ayudar a otros también a que sean liberados. Muchas veces la persona que está cautiva no tiene la lucidez para darse cuenta de que necesita una liberación, o no tiene la fuerza espiritual. Ya me imagino al padre de este joven que acabamos de leer en el pasaje de Marcos capítulo 9. Ya me imagino a ese papá cinturoneándose a su hijo porque no se libera. Ya me imagino a ese papá regañándolo y reprochándole todos los días, a todas horas, porque el muchacho es incapaz de dejar de aventarse al agua, de dejar de aventarse a la lumbre, de dejar de azotarse a sí mismo. Pero este padre fue un padre amoroso. En lugar de estar todos los días con regaños, con gritos, con golpes para su hijo, él se puso en la brecha y empezó a interceder por su propio hijo. Él tenía un problema de incredulidad, pidió ayuda al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo ayudó, y el Señor Jesucristo liberó también a su hijo. Imagínense ustedes por un momento lo que nos habla el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 acerca del ayuno hipócrita. El ayuno de los hipócritas, que dicen, me voy a poner mi cara para que los demás vean que yo ayuno. Y dice el Señor, ese ayuno no sirve, porque esa conmiseración que el que está ayunando recibe de los demás, llegan y lo ven y dicen, ay, ¿por qué te ves tan demacrado? Y él dice, es que estoy ayunando. Dice el Señor Jesús, esa fue su recompensa.
Imagínense que alguien se pone a ayunar y dice, yo voy a ayunar para que Dios me dé un carro último modelo. Pues esa ilusión que no sirve para nada es su recompensa. Esa ilusión de conmiseración que no sirve para nada es la recompensa. Imagínense que yo digo, me voy a poner a ayunar para disminuir mi panzota. Son motivos equivocados. Si yo lo que quiero es atraer la atención de Dios, tengo que buscar motivos espirituales. Si yo lo que quiero es bajar mi estómago, entonces pues ni siquiera tengo que dirigirme a Dios. Sencillamente me pongo a hacer ejercicio, disminuyo lo que como y entonces ya estoy en un proceso de bajar de peso y en un ayuno fisiológico que nada tiene que ver con el ayuno espiritual. Ahora, imagínense que yo le digo, Señor, por favor, ayúdame, libérame, Señor. Pero en realidad mi Padre amoroso sabe que lo estoy haciendo por cuidar mi estómago, por cuidar mi línea. El Señor lo sabe. No lo voy a engañar. Entonces esa va a ser mi recompensa. Si tú lo que quieres es bajar de peso, dice el Señor, baja de peso. Esa es tu recompensa. Si tú lo que quieres es la conmiseración de los demás, tenla, esa es tu recompensa. Si tú lo que quieres es una ilusión de algo material, pues tenla, esa es tu recompensa. Pero si tú lo que quieres es liberación para ti, si tú lo que quieres es liberación para alguien a quien tú estás ayudando espiritualmente, si tú lo que quieres es comprender la palabra del Señor para ti, entonces el Padre te va a atender, te va a escuchar y el Padre va a ayudarte en eso que tú estás pidiendo y que tiene motivos y fines espirituales. Los invito a que vayamos a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, en el verso 4. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, y si no son carnales, que entonces son espirituales y son poderosas en Dios. ¿Para qué? El ayuno es un arma. La oración es un arma. Y los dos, oración y ayuno, hacen un arma potente, poderosa, espiritual. Y tiene varios bendiciones, varias ayudas, varias posesiones materiales que nosotros podemos alcanzar cuando nos acercamos a nuestro Dios en humildad y para los fines correctos. Sigamos, dice entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La primera cosa que nos sirve el ayuno es para derribar fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Pregunto yo. Las fortalezas son demonios que están alrededor de una persona. Lo acabamos de ver en Marcos capítulo 9. Y el Señor Jesús utilizó el ayuno al principio de su ministerio para entonces poder liberar a los que están cautivos. De igual forma nosotros hemos ayunado 21 días. ¿Con qué fin? Con el fin de derribar fortalezas espirituales. Las fortalezas espirituales están compuestas de demonios. Y los demonios se alimentan ¿de qué? De mentiras. ¿Y esas mentiras en dónde están? En la mente de las personas que están cautivas. Segunda misión de la oración y del ayuno. Verso 5. Derribar argumentos. Derribar argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son razonamientos falsos. Derribar razonamientos falsos en la mente de la gente. El papá de este joven estaba enfermo de incredulidad
¿Y qué es lo que había en su interior? Había un razonamiento falso de que su hijo no podía. Pero algo en su interior, el Espíritu Santo le decía, sí, se puede en Cristo. Y entonces, con la ayuda del Señor Jesús, Él derribó los argumentos que estaban en su interior. Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos de Cristo, derribamos los argumentos falsos. Los argumentos falsos son mentiras que hemos creído. Muchas veces el enemigo nos hace creer, o nosotros mismos, por comodidad o por muchas otras razones, por placeres carnales, decimos es que no puedo, y sí podemos en Cristo. El ayuno, la oración, nos ayudan para derribar argumentos falsos. Dice, para derribar toda altivez, para derribar toda soberbia. Oh Señor, muchas veces yo creo que yo soy el único que sé hacer las cosas. Yo creo que yo soy el único que sabe cómo hacer. Yo soy el único que tengo mente. Yo soy el único que piensa. Mis ideas son las únicas que valen. Todo eso es soberbia. Y todo eso necesita ser derribado en el nombre precioso de Jesucristo. Pero esto va a suceder solamente a través de la oración y a través del ayuno. Cuando yo me concentro en el ayuno, entonces la lupa concentra los rayos de la oración y vienen y queman el interior de los discípulos de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros intercedamos, nos pongamos en la brecha por otros que están cautivos. Muchos de nosotros estamos cautivos en algunas áreas de nuestras vidas. Todos. Y muchas veces necesitamos la ayuda, necesitamos la intercesión, necesitamos el amor, no las palizas que somos tan diestros para darles. Vamos a ver la tercera cosa en la que nos sirve el ayuno. Y dice aquí entonces, derribar argumentos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando los pensamientos rebeldes cautivos a la presencia de Cristo. El creer que el Señor Jesús no puede liberar a alguien, el creer que yo no tengo autoridad por ser hijo de Dios, el creer que esa persona, así como nació, así se va a morir, son pensamientos falsos. Y los pensamientos falsos son mentira. En el Hijo de Dios no hay lugar para mentiras, mis hermanos, porque el Señor Jesús es la verdad. Si nosotros conocemos al Señor Jesús, el Señor Jesús está en nosotros y su verdad también está en cada uno de nosotros. Dice el verso 5, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Verso 6, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. El ayuno, la oración, nos sirven, por un lado, para enseñar a obedecer a otros a Cristo. ¿Cómo? ¿Cinturoneándolos? ¿Aventándoles palabras a cada día y a cada hora? No. Nosotros concentramos los rayos de oración a través de la lupa del ayuno, y entonces el Padre viene, trabaja en la persona que está sufriendo el problema, pero también en el que está intercediendo. Así es como el Señor nos bendice. Si tú tienes necesidad, o crees que alguien te está haciendo daño, o crees que alguien te tiene cautivo, aquí está la respuesta. La respuesta no es la venganza. La venganza es del diablo. La respuesta es, vayamos
en oración y en ayuno, para concentrar nuestras oraciones a través de la lupa del ayuno, atraeremos la atención de nuestro amoroso Padre eterno. Y el Padre eterno nos liberará a nosotros, pero también a la persona que está en problemas. Si ustedes lo piensan un momentito, cuando el papá de este joven fue y le dijo: Señor, yo les dije a tus discípulos, pero no pudieron. Entonces ahí los discípulos estaban cautivos. El papá también estaba cautivo. Y el joven que estaba poseído de demonios, que estaba endemoniado, también estaba cautivo. El Señor Jesucristo los liberó a todos. Liberó al padre, liberó al joven y liberó también, nos liberó a nosotros, que somos sus discípulos. ¿A través de qué? De las oraciones concentradas por la lupa del ayuno, cuando nosotros intercedemos para mejorar espiritualmente nosotros, o estamos ayudando a alguien. Puede ser que sea tu esposo, tu esposa, puede ser que sean tus hijos o tus padres, tus compañeros de trabajo o tus vecinos. Pero la manera de castigar que viene aquí en la palabra de Dios expresada no es tomando venganza como lo hace el diablo, es entrando en oración y en ayuno. Y entonces las cadenas del pecado, las cadenas de la opresión, las cadenas de la cautividad serán rotas a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Apocalipsis 15:22 que todo aquel que ama y hace mentira no va a entrar a la ciudad celestial. Mis hermanos, el Señor Jesús nos dijo que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no vamos a entrar en la ciudad celestial, no vamos a entrar al reino de los cielos. Pero de igual forma, todo aquel que crea mentiras, todo aquel que crea que solamente sus chicharrones truenan, todo aquel que crea que él es el único que sabe y piensa, está en un error y es una mentira. Y el que ama y hace mentira no va a entrar en la ciudad celestial. Así es que, hermanos, yo la verdad me alegro de que hayamos terminado estos 21 días de ayuno. Espero que todos lo hayamos hecho con los motivos espirituales que agradan a nuestro Dios. Y hermanos, no olvide, la oración es nuestra herramienta, nuestra arma espiritual. La palabra es nuestra arma espiritual. El ayuno concentra la potencia de nuestras oraciones, atrae la atención de nuestro amoroso Padre eterno, para que el Señor tenga piedad de nosotros, para que el Señor tenga piedad de aquellos que están cautivos. Y si así lo haces, entonces la bendición del Señor estará sobre de ti. Y amarás al Señor y Él te escuchará. Y no solamente eso, sino que te atenderá. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Pensemos y meditemos en esto, porque mientras estamos aquí tenemos esperanza. Padre, en este momento te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias, porque nos has dado armas potentes, poderosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por tu palabra, que es una importante arma espiritual, pero también la oración y también el ayuno, que concentra nuestras oraciones y atrae la atención. ¿Qué no harás, Padre eterno, para que nosotros volvamos a comer, para que nosotros estemos bien, cuando nosotros estamos intercediendo por alguien más o por nosotros mismos, para derribar fortalezas, para derribar argumentos, para derribar pensamientos rebeldes? Padre, a través de esta palabra, a través del ayuno, a través de la oración, tú nos enseñas a ser obedientes contigo. Y en este momento, Padre, yo te ruego que esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos dé fruto,
fruto de oración y de ayuno sincero en el nombre precioso de Jesucristo mi Señor. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.